Mi esposo fingió su muerte para huir con mi hermana, un año después lo encontré. Sonreía. Tenían una nueva vida. Lo que ellos no sabían, es que yo ya lo sabía. Y llevaba 12 meses planeando una venganza tan fina, que para cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Andrés no era solo mi esposo. Era mi salvavidas. Cuando lo conocí, yo estaba saliendo de una relación tóxica. Él llegó con su sonrisa segura, su voz calmada, su promesa de futuro. Me llenó de flores, cenas, viajes, proyectos. Yo me creí todo. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Parecía el cuento perfecto. Él dirigía su propia constructora, y yo era diseñadora de interiores. Combinábamos talentos. Montamos una oficina juntos, ganamos algunos contratos importantes. Estábamos creciendo. Soñábamos con comprar una casa en la montaña y llenar el jardín de hijos. Y claro, como en todo cuento perfecto, había una sombra. Mi hermana, Valeria. 5 años menor. Bonita. Manipuladora. Siempre quiso lo que yo tenía. Cuando éramos niñas, me robaba los juguetes. De adolescentes, mis diarios. De adulta, empezó a copiar mi estilo, mi perfume, mis metas. Pero siempre con una sonrisa angelical que le permitía salirse con la suya. Ay, no seas dramática, me decían mis padres, es tu hermana menor, solo te admira. Yo lo creí. Hasta que dejó de admirarme, y empezó a reemplazarme. Todo comenzó a cambiar un año antes del accidente. Andrés se volvió más frío, más distante. Me decía que estaba estresado por el trabajo, que necesitaba tiempo, que no dormía bien. Yo lo apoyé. Le cocinaba su comida favorita, le preparaba masajes, le mandaba mensajes lindos durante el día. Él, en cambio, empezó a salir más tarde de la oficina. A veces no contestaba los mensajes. A veces no dormía en casa. Una junta, me decía. Salió tarde, nada más. Mentí a mis amigas. Me mentí a mí misma. Me aferré a la idea del Andrés que conocí, del que me prometió el mundo. Hasta que un martes lluvioso, me llamaron de la policía. Su auto había explotado en un barranco. No había sobrevivido. Dijeron que lo habían identificado por el anillo de matrimonio y una cadenita con nuestras iniciales. El cuerpo estaba carbonizado. Cerrado. Irreconocible. Y con él, se enterraron mis sueños, mi salud, mi vida. El día del funeral, Valeria fue la primera en llegar. De negro, pero con el maquillaje perfecto. Lloró con fuerza. Me abrazó tan apretado que apenas podía respirar. Yo estoy contigo, me dijo. Andrés te adoraba. Nunca te dejaré sola. Durante semanas vivió en mi casa, ayudándome con todo. Me llevaba comida, pagaba facturas, cancelaba citas. Yo apenas podía levantarme de la cama. Adelgacé 6 kilos en un mes. No comía, no dormía, no entendía nada. Pero a los pocos días, algo empezó a oler mal. Literalmente. Valeria salía por las noches, a comprar pan a las 11. Volvía bañada, perfumada. Recibía mensajes a escondidas. Se reía en silencio con el celular pegado al pecho. Una vez le dije que era raro. Se enojó. Me gritó que estaba paranoica. Que estaba proyectando mi dolor en ella. Y yo, como siempre, le pedí perdón. Hasta que una madrugada me desperté para ir al baño, y no estaba. La llamé. No respondió. Me vestí. Tomé mi auto. No sabía a dónde ir. Pero algo me llevó a una calle residencial, cerca de donde Andrés tenía una propiedad que nunca terminamos de remodelar. La casa no estaba a la venta. No figuraba en Google. Pero yo recordaba la dirección. Y lo que vi me destruyó. Valeria. Saliendo por la puerta. En bata. Embarazada. Y despidiéndose de alguien en la entrada. Ese alguien era mi esposo. Vivo. De pie. Sonriente. Se besaron. Ella se metió al auto. Él se quedó parado en la puerta, mirando hacia la calle, hacia mí. Pero no me vio. Yo bajé la cabeza, di vuelta el coche, y me largué. Pero en esa huida, algo en mí se rompió. Y otra parte, despertó. No lloré al llegar a casa. No grité. No destruí fotos. Me senté en el escritorio de Andrés. Abrí su vieja laptop que nadie había tocado desde su muerte. Metí su antigua contraseña, la fecha en que nos conocimos. Entró. Ahí estaban todos los correos, las transferencias, los documentos falsos, las compras con el alias de su nuevo nombre. Creó una empresa en otro país. Tenía movimientos bancarios activos. Compró propiedades. Cambió su número de pasaporte. Todo estaba ahí. Y de pronto, me sentí poderosa. Pasé los siguientes 3 meses sin decirle a nadie. Aprendí a moverme en la oscuridad. Contraté a un hacker. Rastreamos sus movimientos. Me hice amiga de una ex empleada de Valeria y le pagué por información. Descubrí que la empresa que estaban montando tenía un punto débil. Una cláusula de propiedad que estaba a nombre de una sociedad antigua que Andrés había registrado conmigo como socia mayoritaria cuando todavía pensaba que me amaba. Yo aún tenía acceso legal a ciertos papeles. Pero no los usaría de inmediato. No. Iba a hacer que se confiaran. Que creyeran que el pasado estaba enterrado. Que el mundo era suyo. Y cuando tuvieran todo en las manos, se los iba a arrebatar. 11 meses después de su muerte, lo vi de nuevo. Esta vez, cara a cara. Estaba en el supermercado, el mismo donde solíamos comprar cada sábado. Lo vi en la sección de frutas, empujando un carrito con un niño. Un bebé de cabello oscuro, en los brazos de Valeria. Ella intentaba calmarlo. Él tomaba manzanas. Y en un momento, nuestras miradas se cruzaron. No me reconoció al principio. Estaba demasiado seguro de que yo debía estar aún enterrada en depresión. Me acerqué. Lo miré. Fijamente. Vaya, pensaba que los muertos no salían de compras. El color desapareció de su rostro. Valeria se giró. Pálida. Jadeando. Isabel, ¿qué haces? Viviendo, Valeria. ¿Y ustedes? Fingiendo funerales, criando bastardos y cometiendo fraude. El bebé lloró. Andrés trató de hablar. Pero lo interrumpí. No te molestes. Solo vine a ver con mis propios ojos la cara del cobarde que mató a su propia esposa, metafóricamente, claro. Y me fui. No antes de decir. Nos veremos pronto. En donde menos lo esperes. Y cuando lo hagamos, te juro que no vas a reconocer tu vida.
Esa misma noche, Andrés llamó a su abogado. Le dijo que una mujer parecida a su difunta esposa lo había enfrentado. El abogado le dijo que no podía probar nada. Pero yo ya había activado los engranajes. Había comprado acciones de su empresa fantasma, a través de una cadena de intermediarios. Valeria pensaba que tenían una socia silenciosa en Suiza. Era yo. Había plantado evidencia de lavado de dinero entre sus correos internos. Contraté a un informante en su propia constructora. Un contador. Lo seduje. Lo manipulé. Le hice creer que Andrés lo traicionaba. Y comencé a pasarle documentos falsos. Andrés y Valeria estaban en la cima de su felicidad. Tenían una empresa nueva. Una casa lujosa. Un hijo. Una vida sin pasado. Y en menos de 10 días, todo eso iba a desaparecer. Con una sola firma mía. Porque cuando firmé los papeles de su empresa, Andrés cometió el error más grande de su vida. Poner su nueva fortuna, su empresa, y su nombre falso, en manos de una mujer a la que creyó muerta. Durante meses, ellos vivieron una fantasía. Andrés y Valeria tenían una vida de lujo, una empresa que comenzaba a ganar licitaciones importantes, un hijo recién nacido al que presumían en redes sociales bajo nombres falsos. Eran la pareja perfecta para quienes no conocían la historia completa. Yo lo sabía todo, cada movimiento, cada pago, cada visita al pediatra. Porque, aunque no lo sabían, estaban rodeados por mis ojos. El contador que infiltré en su empresa ya estaba completamente de mi lado. Lo manipulé como solo una mujer traicionada sabe hacerlo. Le mostré pruebas de que Andrés lo iba a despedir en cuanto firmara un contrato importante. Le ofrecí protección, mejores oportunidades y venganza. Y él, hambriento de justicia y de mi aprobación, comenzó a pasarme información delicada. Muy delicada. Descubrí que estaban usando el nombre de un muerto para facturar y desviar impuestos. Que tenían cuentas en paraísos fiscales y empleados fantasmas. Que todo lo que habían construido se basaba en documentos falsos y en mi firma como socia original de la empresa madre. Eso me daba poder. Mucho poder. Pero aún no era el momento de golpear. Primero, sembré la duda. Valeria comenzó a recibir flores misteriosas en casa. Sin remitente. Con frases como: no todos los muertos descansan en paz. ¿Y si la venganza llegara envuelta en perfume familiar? Ya te robaste todo, pero ¿sabes cuánto puedes perder? Andrés se burló al principio. Pensó que era un mal chiste. Pero Valeria no. Valeria conocía mi forma de hablar, mi estilo, mi veneno disfrazado de poesía. Empezó a tener pesadillas. A encerrarse en la casa. A revisar 2 veces las cerraduras. Yo solo observaba desde lejos, tomando café, sonriendo. La semilla del miedo estaba plantada. Y apenas comenzaba a crecer. Un lunes por la mañana, la empresa de Andrés fue notificada de una auditoría fiscal. Nada oficial aún. Solo un aviso. Pero suficiente para hacerlo sudar frío. Lo peor fue que la notificación llegó al correo personal de Valeria. Ella lo negó, pero Andrés comenzó a sospechar. ¿Tú hablaste con alguien? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? Los vi discutir en la entrada de su casa. Gritarse. Él arrojó un portafolios. Ella lloraba. Todo como lo planeé. Porque la notificación, por supuesto, la mandé yo, usando uno de los correos corporativos internos creados por el contador infiltrado. No era oficial, pero sonaba legítimo. Y eso era suficiente para sembrar paranoia. Y funcionó. Andrés mandó suspender todas las operaciones no verificadas. Canceló contratos, pidió nuevas identificaciones a los empleados, cerró cuentas. Pero cada acción desesperada era justo lo que yo necesitaba. Porque cada cosa que revisaban los llevaba a más errores, más fraudes, más mentiras. Todo el castillo de naipes comenzaba a crujir. Y ellos ni siquiera sabían de dónde venía el viento. Una semana después, hice mi primer movimiento en público. Creé una cuenta anónima en redes sociales. Empecé a publicar curiosidades sobre la constructora de Andrés, contratos firmados por personas fallecidas, pagos a proveedores inexistentes, fotografías comparativas del nuevo Andrés con su rostro premuerte. Las publicaciones se hicieron virales. Gente que no los conocía empezó a compartir los hilos. Se volvieron tendencia local. Valeria, paranoica, cerró todas sus cuentas. Andrés quiso negar todo, hasta que una foto los arruinó. Una imagen filtrada desde adentro de su oficina, mostrando su rostro completo, sin edición, junto al nombre falso con el que firmaba documentos. Yo tenía el original, por supuesto. Me lo había enviado mi infiltrado desde la impresora misma. La bomba mediática estalló. El nombre de la empresa cayó en la bolsa. Los inversionistas huyeron. 2 de sus socios lo denunciaron por usurpación de identidad y fraude. Andrés tuvo que esconderse. Su rostro volvió a las noticias, esta vez no como el fallecido arquitecto de gran futuro, sino como el estafador que fingió su muerte. Y aún así, no sabían que todo eso venía de mí. Valeria fue la siguiente. Aislada, paranoica, sin redes, con un bebé llorando todo el día y sin el lujo que la hacía sentir superior. Empezó a consumir medicamentos para dormir. A sufrir ataques de pánico. Andrés no la soportaba. La culpaba de todo. Ella, en cambio, decía que esto no habría pasado si tú hubieras terminado todo bien con Isabel. Su nombre volvía a sus conversaciones como un fantasma que nadie podía ver, pero que todos sentían. Entonces, como cereza del pastel, les llegó una citación legal. Yo reclamaba la propiedad intelectual de la empresa, los derechos sobre la marca original, y un reembolso millonario por daños y perjuicios. Acompañado, claro, de una foto mía, sonriente, en una oficina elegante, con el documento original en la mano. Valeria colapsó. Andrés no pudo negarlo más. Estaba viva. Y venía por ellos. Solicité una reunión con Andrés. Privada. Sin abogados. Solo él y yo. Aceptó. Nos vimos en una sala de juntas de un edificio corporativo que yo había comprado en secreto meses atrás. Entró tenso, ojeroso, pálido. Tenía miedo. ¿Por qué? Me preguntó. ¿Por qué no solo desapareciste? Yo sonreí. Porque tú no desapareciste, Andrés. Tú planeaste todo. Me hiciste vivir un funeral vacío. Me hiciste pensar que estaba loca. Me dejaste con deudas, sin respuestas, y con tu hijo en el vientre de mi hermana. Andrés bajó la mirada. Fue una estupidez. No sabía cómo decírtelo. Y por eso me enterraste. Me acerqué a él. Lo miré a los ojos.
¿Sabes lo peor? No fue que te fueras. Fue que pensaste que no iba a hacer nada. Que ibas a vivir tranquilo, con tu nueva esposa, como si yo fuera una nota al pie de tu historia. Él tragó saliva. ¿Qué quieres? Nada. Ya tengo todo. Le mostré el documento. Esta empresa ahora es mía. Tus bienes están congelados. Tu reputación, muerta. ¿Sabes? Como la mía hace un año. Me acerqué aún más. Le susurré al oído. No vine a arruinarte. Vine a devolverte el favor, completo. Salí de la sala con la misma calma con la que se pasea una reina después de declarar la guerra, y ganarla sin una sola bala. Después de nuestra reunión, Andrés desapareció. No lo vi más, al menos no en persona. Pero en los medios, era imposible evitarlo. Las cadenas de noticias transmitían el escándalo sin descanso. Empresario finge su muerte para huir con la cuñada y montar un imperio fraudulento. Su rostro estaba en todos lados. Pero Valeria fue lo más interesante de todo. Rota. Abandonada. Sin dinero. Sin aliados. Con un hijo en brazos y un historial de mentiras que ni ella podía defender. Trató de cambiar el relato. Comenzó a decir que ella también fue víctima. Que Andrés la obligó, que la manipuló emocionalmente, que fingió estar enamorado de ambas, que la utilizó como peón. Yo solo lo seguí porque estaba embarazada, declaró en una entrevista con voz temblorosa. No sabía que fingiría su muerte. Me enteré después. Pero ya era tarde, y tenía miedo. Su actuación era buena. Muy buena. Pero no suficiente. Porque yo tenía pruebas. Grabaciones de llamadas entre ella y Andrés semanas antes del accidente. Correos electrónicos con fechas exactas. Fotografías de ambos comprando suministros con identidades falsas antes de que Andrés muriera. Todo eso lo entregué, en silencio, al periodista más incisivo del país. En menos de 48 horas, Valeria pasó de víctima emocional a coautora intelectual del fraude. Y eso la hundió. Una mañana, se presentó llorando en la puerta del bufete de abogados que me representaba. No la vi directamente. Me negué. Pero desde el balcón, la observé desde las sombras. Lloraba, suplicaba. Sostenía al bebé como escudo. Solo quiero hablar con ella. Necesito una oportunidad. Nadie la dejó entrar. Y cuando se rindió, el llanto se convirtió en rabia. Gritó mi nombre como una maldición. Llamó al bebé inocente, dijo que yo le estaba arruinando la vida. Lo que no sabía, es que ella misma ya lo había hecho hace mucho tiempo. El caso avanzaba. La empresa era oficialmente mía. Andrés seguía prófugo. Se rumoreaba que había salido del país por tierra. No había rastro de él. Pero yo sabía dónde estaba. Y también sabía quién lo había ayudado a escapar. El contador. Mi infiltrado. El mismo hombre que durante meses me filtró información. El que me prometió lealtad. El que seduje. El que creí tener bajo control. Resulta que trabajaba para ambos. Había jugado a dos bandas. Cuando Valeria y Andrés empezaron a sospechar que había una traición interna, él se ofreció como doble espía. Les juró que podía manipularme, que me tenía engatusada. Y al mismo tiempo, me daba información cuidadosamente editada. Por suerte, yo ya lo sospechaba. Verás, siempre tuve un plan B. Grabé cada conversación. Cada correo. Cada insinuación suya. Y cuando tuve suficiente, lo enfrenté. Te creías muy listo, ¿verdad? Le dije frente a frente, en mi oficina. Pero olvidaste algo, yo te encontré. Yo te abrí la puerta. Él intentó justificarse. Que necesitaba dinero. Que no sabía en quién confiar. No me importó. Le entregué las pruebas al Ministerio Público. Y al día siguiente, fue arrestado. El efecto dominó no tardó en comenzar. Andrés fue localizado. Estaba en una casa de playa en Nicaragua, usando una identidad falsa. Fue extraditado en cuestión de días. Lo esposaron en el aeropuerto con las cámaras apuntándole el rostro. Valeria colapsó. Una semana después, recibí una carta escrita a mano. Sin remitente, pero con una caligrafía que conocía demasiado bien. Era de Valeria. Isabel. No voy a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero decirte que mi hijo no tiene la culpa. No le robes la oportunidad de tener una familia, aunque sea a medias. No dejes que el rencor te convierta en lo mismo que Andrés fue para ti, una sombra. La quemé. Sin leer el resto. Pero sus palabras me quedaron rondando en la cabeza por días. No por lástima. Sino por otra razón. Ese niño. Era sangre de mi sangre. Y aunque jamás perdonaría a Valeria ni a Andrés, no quería que ese niño creciera bajo la mirada del odio. Ni de las cámaras. Ni de los titulares que lo nombraban como el hijo del fraude. Así que hice algo que nadie esperaba. Solicité la custodia legal del menor. A través de una tercera persona. De forma limpia, sin escándalos. El juicio tomó meses. Pero al final, gané. No porque Valeria lo aprobara. Sino porque, desde prisión, firmó los papeles sin mirar atrás. Nunca más volvió a escribirme. Y yo tampoco la busqué. Mi vida cambió por completo. No fue fácil criar a un niño. Al principio, todo me recordaba a ellos. Cada risa, cada mirada. Pero el tiempo cura. Y yo no era la misma mujer de antes. Yo era otra. Fuerte. Decidida. Dueña de mi mundo. La empresa floreció bajo mi dirección. Se convirtió en una firma reconocida por su ética y por su historia. Todos sabían quién era yo. Pero en lugar de verme como una víctima, me veían como un ejemplo. Había enterrado a la Isabel sumisa. Y en su lugar, nació una mujer que transformó la traición en legado. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el pequeño, mi sobrino, mi hijo del destino, me miró con una sonrisa y dijo: ¿Sabes qué soñé, mamá? Y no me importó que no fuera biológicamente mío. Porque esa palabra, mamá, fue más sanadora que 1000 disculpas. 5 años después, publiqué un libro. No lo anuncié como autobiográfico. Pero todos lo sabían. Lo titulé El arte de morir en silencio. En la última página, escribí: a ti, Andrés, gracias por matarme. Porque solo al hacerlo, me permitiste nacer de nuevo. Y a ti, Valeria, gracias por mostrarme que incluso la sangre puede traicionar. Hoy, todo lo que tengo es mío. Cada logro, cada paso, cada victoria.
Ustedes me lo arrebataron todo, y con eso, me dieron lo mejor que podía tener. Un motivo para convertirme en la mujer que soy. El libro se volvió bestseller. Me llamaron para dar conferencias. Se habló de llevarlo al cine. Y una tarde, en un evento, una periodista me preguntó: ¿volverías atrás si pudieras? La miré. Sonreí. No. Porque si no me hubieran matado, jamás habría sabido lo bien que se siente revivir para verlos caer.